El día que Clara anunció su compromiso, su familia casi se desmaya. No de emoción, sino de vergüenza. Su madre dejó caer la taza de café sobre el mantel bordado que había heredado de su abuela. Su hermana mayor soltó una risa amarga que resonó en toda la sala, y su padre simplemente negó con la cabeza, como si estuviera presenciando el final de una película que nunca quiso ver. ¿Te vas a casar con él?, preguntó su madre con voz quebrada, mirándola como si hubiera perdido la razón. ¿Con ese hombre que trabaja arreglando jardines y reparando cercos? ¿Ese que anda con las manos manchadas de tierra y las uñas rotas? Clara apretó los labios. No era la primera vez que escuchaba ese tono. Desde que empezó a salir con Miguel, las reuniones familiares se habían convertido en campos minados. Cada gesto de cariño entre ellos era observado con lupa. Cada palabra que él pronunciaba era juzgada con desdén. Y ahora, ante el anuncio de la boda, el desprecio de su familia había alcanzado su punto máximo. Sí, mamá, me voy a casar con él. Porque lo amo, respondió Clara con firmeza, aunque por dentro sentía que el corazón se le partía en dos. Porque amar a alguien que tu familia rechaza duele más de lo que cualquiera imagina. Su hermana Beatriz se levantó de la silla con gesto teatral, cruzándose de brazos. Vas a ser la vergüenza de esta familia, Clara. ¿Sabes lo que van a decir nuestras amigas? ¿Los vecinos? Ya puedo oírlos. La hija de los Valverde se casó con un jardinero. ¡Qué humillación! El amor no entiende de clases sociales, murmuró Clara, aunque sabía que esas palabras caerían en oídos sordos. El amor no paga las cuentas, replicó su padre con frialdad. Ese hombre no tiene ni apellido conocido ni futuro asegurado. ¿De qué van a vivir? De flores y esperanzas. Clara sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No delante de ellos, no cuando ya había tomado su decisión. Porque Miguel era todo lo que ella había buscado sin saberlo, amable, trabajador, respetuoso, con una sonrisa que iluminaba hasta los días más grises, y si su familia no podía verlo, era su problema, no el de ella. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a su pequeño apartamento, Clara recordó el día en que conoció a Miguel. Había sido en el parque del centro, durante una tarde lluviosa de otoño. Ella había buscado refugio bajo un árbol frondoso, y él estaba allí, arreglando un sendero de piedras que el agua había desacomodado. Cuando sus miradas se cruzaron, algo dentro de ella hizo clic, como si el universo le susurrara que ese encuentro no era casualidad. «Ma, ¿necesitas ayuda?», le había preguntado él, extendiendo su chaqueta gastada para cubrirle los hombros. Ella había aceptado, no porque lo necesitara, sino porque había algo en esos ojos oscuros y sinceros que la hacía sentir segura. Desde entonces comenzaron a verse más seguido. Primero fueron conversaciones breves mientras él trabajaba, luego caminatas al atardecer, después cenas sencillas en pequeños restaurantes de barrio donde nadie los conocía. Y finalmente, el momento en que Miguel, arrodillado bajo las estrellas, le pidió que fuera su esposa con un anillo modesto pero lleno de significado. Mindavo. Clara suspiró al entrar a su apartamento. La luz de la luna se colaba por la ventana, y sobre la mesa estaba el álbum de fotos que había empezado a armar. Fotos de ellos dos riendo, abrazados, compartiendo helados, mirando el horizonte. Fotos que su familia jamás valoraría, pero que para ella eran tesoros. Al día siguiente, Clara se encontró con su mejor amiga, Lucía, en una cafetería del centro. Lucía era una de las pocas personas que la apoyaban en su decisión. Mientras removía su café con leche, Clara le contó lo sucedido con su familia. «Bu, no puedo creer que sean tan crueles», dijo Lucía con indignación. «Miguel es un hombre maravilloso. Los he visto juntos y se nota que te ama de verdad». «Lo sé», respondió Clara con una sonrisa triste. «Pero para ellos,
Eso no es suficiente. Solo ven lo que aparenta por fuera, no lo que realmente es. Lucía tomó su mano con cariño. Entonces tal vez sea momento de que dejes de buscar su aprobación. Vive tu vida, Clara. Cásate con el hombre que amas. Y si algún día se arrepienten de haberte juzgado, que sea problema de ellos. Esas palabras resonaron en el corazón de Clara durante días. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo: seguir adelante con la boda, con o sin el apoyo de su familia. Y los preparativos comenzaron de forma modesta. Clara y Miguel decidieron casarse en una pequeña capilla al borde de la ciudad, rodeados solo de amigos cercanos y algunas personas del barrio que apreciaban a Miguel por su trabajo honesto y su corazón generoso. No habría gran fiesta ni vestido de diseñador, pero habría amor, y para ellos eso era más que suficiente. Sin embargo, antes de la boda sucedió algo que Clara no esperaba. Su tía Margarita, la hermana menor de su madre, apareció una tarde en su apartamento con una expresión seria pero compasiva. «Vine a hablar contigo», dijo Margarita mientras se sentaba en el sofá. «Tu madre me pidió que te hiciera entrar en razón, pero yo vine por otra cosa». Clara frunció el ceño. «¿Otra cosa?» Margarita asintió lentamente. «Hace muchos años, yo también me enamoré de un hombre que mi familia consideraba inadecuado. Era músico, no tenía dinero, vivía de tocar en bares, pero me hacía feliz, y yo estaba dispuesta a casarme con él». «¿Qué pasó?», preguntó Clara, intrigada. «Cedí a la presión de mi familia», confesó Margarita con voz quebrada. «Dejé al hombre que amaba para casarme con alguien apropiado. Y pasé 30 años en un matrimonio sin amor, preguntándome qué habría sido de mi vida si hubiera tenido el valor de elegir mi propia felicidad». Clara sintió un nudo en la garganta. Su tía nunca había hablado de eso. «No cometas mi error», Clara continuó Margarita, tomando sus manos. «Si Miguel te hace feliz, cásate con él. No dejes que el miedo a ser juzgada te robe la vida que mereces. Porque al final, la única opinión que importa es la tuya». Aquellas palabras le dieron a Clara la fuerza que necesitaba, y cuando llegó el día de la boda, caminó hacia el altar con la cabeza en alto, del brazo de su amiga Lucía, ya que su padre se había negado a acompañarla. Miguel la esperaba al frente, con un traje sencillo pero impecable, y una sonrisa que iluminaba toda la capilla. Cuando sus miradas se encontraron, Clara supo que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que dijeran los demás, no importaba el dinero ni el estatus social. Lo que importaba era el latido sincero de dos corazones que habían elegido caminar juntos. Después de la ceremonia, mientras todos celebraban con música y comida casera en el pequeño jardín detrás de la capilla, Clara notó que Miguel parecía distraído. Había recibido una llamada durante la fiesta y desde entonces su expresión había cambiado. No era tristeza, pero sí algo parecido a la preocupación. «¿Está todo bien?», le preguntó Clara, acercándose a él mientras los invitados bailaban. Miguel la miró con ternura y luego suspiró. «Hay algo que necesito contarte, algo importante, pero quería esperar el momento adecuado». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sucede?». Antes de que pudiera responder, un auto lujoso se detuvo frente al jardín. Era un vehículo elegante, de esos que solo se ven en películas o en las zonas más exclusivas de la ciudad. Un hombre mayor, de traje impecable y mirada seria, bajó del auto acompañado de una mujer igualmente elegante. Bunton. Los invitados dejaron de bailar. El ambiente se llenó de murmullos, y Clara miró a Miguel con confusión. «¿Quiénes son?». Miguel tomó su mano con firmeza. «Son mi familia». «¿Tu familia?».
Clara apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Miguel nunca había hablado mucho de su familia, solo le había dicho que eran distantes, que no tenían buena relación, que él había preferido construir su vida lejos de ellos. El hombre mayor se acercó a Miguel con paso firme. «Así que finalmente lo hiciste», dijo con voz grave. «Te casaste sin decirnos nada». Miguel no soltó la mano de Clara. Sabía que intentarían impedirlo. La mujer elegante miró a Clara de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Esta es tu esposa?» «Sí», respondió Miguel con orgullo. «Esta es Clara, la mujer que elegí amar por el resto de mi vida». Clara sentía que el mundo giraba a su alrededor. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué hablaban con tanta autoridad? ¿Y por qué Miguel parecía tan incómodo en su presencia? Aquí en el canal Historias Narradas siempre buscamos compartir relatos que tocan el alma, y esta historia apenas comenzaba a revelar sus secretos más profundos. El hombre mayor suspiró con cansancio. «Miguel, sabes muy bien que no puedes seguir escapando de tu responsabilidad. Tarde o temprano tendrás que volver. La empresa te necesita. La familia te necesita». «No necesito nada de eso», replicó Miguel con firmeza. «He construido mi vida aquí, lejos de todo ese mundo, y soy feliz». «¿Feliz?» La mujer elegante soltó una risa irónica. «¿Trabajando como jardinero? ¿Viviendo en un apartamento diminuto? ¿Casándote en secreto como si tuvieras algo que esconder?» Clara sintió que la sangre le hervía. Él no tiene nada que esconder. Es un hombre honesto y trabajador. Algo que ustedes, con toda su arrogancia, claramente no valoran. La mujer la miró con sorpresa. Nadie esperaba que Clara respondiera así. Pero ella no iba a permitir que nadie, ni siquiera la familia de Miguel, lo menospreciara. No después de todo lo que habían pasado juntos. El hombre mayor estudió a Clara con atención. Luego, una leve sonrisa apareció en sus labios. «Tienes carácter. Eso me gusta». Se volvió hacia Miguel. «Está bien. Si esta es tu decisión, la respetaré. Pero necesito que sepas que tu abuelo está enfermo. Muy enfermo. Y antes de morir quiere verte». Miguel palideció. «¿El abuelo?» «Sí», respondió el hombre. «Por eso vine. No para arruinar tu boda, sino para pedirte que vengas a despedirte de él. Merece eso, al menos». Un silencio pesado cayó sobre el jardín. Clara apretó la mano de Miguel, sintiendo el temblor en sus dedos. Había tantas preguntas que quería hacer, tantas cosas que no entendía, pero en ese momento, lo único que importaba era estar junto a él. Miguel miró a Clara con ojos llenos de emoción. «Lo siento. Debí contarte todo desde el principio». «No importa», susurró ella. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Y en ese instante, bajo el cielo estrellado y rodeados de testigos que apenas comprendían lo que estaba sucediendo, Clara y Miguel supieron que su historia apenas comenzaba. Porque el amor verdadero no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se está dispuesto a enfrentar juntos. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que, en los días siguientes, descubrirían secretos que cambiarían no solo su percepción del pasado, sino también el rumbo de su futuro. Porque Miguel no era solo un jardinero humilde, era el heredero de uno de los imperios más grandes del país. Y Clara, sin saberlo, acababa de convertirse en parte de un mundo que nunca imaginó conocer. Y mientras los invitados volvían lentamente a la celebración, tratando de procesar lo que acababan de presenciar, Clara sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era solo la mujer que había desafiado a su familia por amor. Ahora era la esposa de un hombre que escondía un pasado mucho más complejo de lo que jamás hubiera imaginado.
Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros aquí en Historias Narradas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Y cuéntanos en los comentarios de qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. La noche avanzaba, pero para Clara el tiempo parecía haberse detenido. Mientras Miguel conversaba en voz baja con el hombre mayor, su padre, como Clara finalmente comprendió, ella observaba desde lejos, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. Clara sentía el murmullo lejano de las conversaciones mezclarse con la música suave que seguía sonando en el jardín, como si todo hubiera quedado de fondo, borroso, distante. Los niños corrían entre las mesas, las luces colgantes titilaban sobre las cabezas de los invitados, pero en su pecho había un silencio extraño, pesado, lleno de preguntas. Observó cómo Miguel hablaba con su padre cerca de la entrada, un poco apartado de todos. El hombre mayor gesticulaba con las manos como alguien acostumbrado a dar órdenes y tomar decisiones. La mujer elegante, que Clara supuso que era la madre de Miguel, se mantenía unos pasos atrás, con los brazos cruzados y el ceño levemente fruncido. Clara tragó saliva. Aquella escena parecía sacada de otra vida, de otro mundo, uno al que ella jamás había pertenecido. Lucía se acercó a ella, llevando 2 vasos en las manos. Le ofreció uno con una sonrisa llena de apoyo. «Te ves pálida», dijo en voz baja. «¿Estás bien?» Clara tomó un sorbo y respiró hondo. Ni siquiera sé qué responder a esa pregunta. Pensé que conocía la vida de Miguel. Y ahora resulta que su familia llega en un auto de lujo, hablando de empresas, de responsabilidades, de un abuelo enfermo. Siento que estoy soñando. Lucía miró discretamente hacia donde estaban Miguel y sus padres. Tal vez no te lo contó porque le dolía ese pasado, o porque no quería que pensaras que él era como ellos. Pero ahora me pregunto qué más no sé, murmuró Clara. ¿Qué clase de mundo es ese del que él ha huido? Lucía le apretó el brazo con cariño. El hombre con el que te casaste hoy es el mismo que conociste en el parque, el mismo que se agacha para levantar una flor marchita, el mismo que te mira como si fueras lo más valioso de su vida. Todo lo demás son circunstancias. Lo que importa es quién es él contigo. Clara respiró un poco mejor al escuchar esas palabras. Miró el anillo sencillo en su dedo y recordó el brillo en los ojos de Miguel cuando se lo puso. Eso era real. Eso no tenía nada que ver con apellidos ni fortunas. Al cabo de unos minutos, Miguel se acercó a ella. Llevaba en el rostro una mezcla de tensión y ternura. Tomó sus manos y las sostuvo con fuerza, como si buscara anclarse a algo seguro. «Tenemos que hablar», dijo suavemente. «Solo tú y yo». Clara asintió. Se alejaron unos metros, caminando hacia un rincón tranquilo del jardín, donde la luz era más tenue y el ruido de las conversaciones llegaba como un murmullo lejano. El aire olía a tierra húmeda y flores recién cortadas. «¿Quiénes son exactamente?», preguntó Clara, sin rodeos. «Sé que son tu familia, pero ¿qué es todo esto de empresas, de responsabilidades, de un abuelo enfermo?» Miguel respiró hondo, como quien se prepara para cruzar un puente que ha evitado toda la vida. «Mi nombre completo no es solo Miguel Duarte», comenzó lentamente. «Mi apellido real es más largo. Pertenezco a una familia conocida en el mundo de los negocios. Mis padres son dueños de varias empresas, inversiones, propiedades. Ese es el mundo en el que crecí, rodeado de lujos, de fiestas elegantes, de trajes caros y sonrisas falsas». Clara lo miró fijamente. De pronto, aquella chaqueta gastada y esas manos ásperas se convirtieron en piezas de un rompecabezas mucho más complejo. «Cuando era joven», continuó Miguel, «me preparaban para ser el heredero. Clases privadas, reuniones con socios, viajes, todo estaba decidido.
Mi camino era dirigir el imperio de la familia, pero nadie me preguntó nunca si eso era lo que yo quería. Se quedó en silencio unos segundos, buscando las palabras. Un día, después de una discusión muy fuerte con mi padre, me fui. Me cansé de ver cómo se hablaba de las personas como si fueran números, como si solo importaran las ganancias. Me cansé de ver empleados tratados como piezas reemplazables. Me cansé de sentir que mi vida no me pertenecía. ¿Y por eso empezaste a trabajar como jardinero?, preguntó Clara con suavidad. Miguel asintió. Siempre me gustó la tierra, las plantas, el proceso de ver algo crecer poco a poco. Para muchos es un trabajo humilde. Para mí es libertad, es silencio, es paz. Decidí vivir con lo justo, trabajar con mis manos, sentir que cada día construía algo que tenía sentido. Clara lo escuchaba con el corazón en un puño. Sabía que él era diferente, pero jamás habría imaginado algo así. ¿Por qué no me lo contaste?, susurró. Miguel bajó la mirada. Porque tenía miedo de que pensaras que yo era uno de ellos. Miedo de que creyeras que te estaba usando, o que sospecharas que me acercaba a ti por algún juego del destino que no fuera puro. Contarte la verdad significaba volver a abrir puertas que había cerrado hace años. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora sé que no puedo seguir escondiendo esa parte de mi vida. No quiero secretos entre nosotros. No quiero que un día alguien más te lo diga de la peor manera. Y también hizo una pausa. También hay algo más. Si mi abuelo está realmente muy enfermo, la familia va a hablar de herencia. Y eso, nos guste o no, nos va a salpicar. Clara sintió un vértigo leve. La palabra herencia le sonó lejana, como si fuera parte de una película, no de su realidad. Cuando tu padre ha dicho que la empresa te necesita, dijo ella, ¿significa que tú eres el único heredero? Soy el principal, respondió Miguel. Mi abuelo siempre quiso que yo continuara con su legado. Mis padres también. Y ahora, si él se va, todo ese mundo va a moverse como un tablero de ajedrez. Y tú, Clara, formas parte de mi vida. Te guste o no, van a mirarte, a juzgarte, a medir cada paso que des. Clara se quedó callada unos segundos. Pensó en su propia familia, en las risas crueles, en las palabras hirientes sobre Miguel, el jardinero. Y ahora imaginó sus caras al descubrir que aquel hombre al que tanto despreciaban era, en realidad, un heredero millonario. Sintió una mezcla de ironía y tristeza. No me enamoré de un heredero, dijo al fin, mirándolo a los ojos. Me enamoré del hombre que se levanta temprano para trabajar, que llega cansado pero sonriente, que me escucha, que se preocupa por mí, que sabe apreciar un atardecer sin mirar el reloj. Todo lo demás es ruido. Miguel sonrió con alivio, pero sus ojos seguían cargados de preocupación. Si aceptas estar a mi lado, tendremos que enfrentar muchas cosas, advirtió. Comentarios, miradas, gente interesada, pleitos por dinero. Y quizás la pelea abierta con tu propia familia, que ya te juzgó cuando pensaban que yo no tenía nada. Clara respiró hondo, y por primera vez desde que aquel auto lujoso apareció, sintió algo parecido a calma. Cuando dije sí frente al altar, lo dije sabiendo que habría problemas, contestó. No sabía cuáles, pero sabía que los habría. La vida no se vuelve fácil solo porque uno ama. Se vuelve más profunda. Y si esta es la profundidad que nos toca, la enfrentaremos paso a paso. Miguel la abrazó con fuerza. Sintió cómo los hombros de ella temblaban levemente, no solo de miedo, sino también de valor. Se quedaron así unos instantes, respirando al unísono, mientras las luces del jardín dibujaban sombras alargadas sobre el césped. Al separarse, él acarició su rostro. Mi padre quiere que viaje para ver a mi abuelo, dijo. No voy a ir solo, quiero que vengas conmigo, no solo como mi esposa, sino como la mujer que decidió compartir mi destino. Clara asintió despacio. Iré contigo, pero antes, hay algo que necesito hacer. ¿Qué cosa? Hablar con mi familia, respondió
con un brillo firme en los ojos. No voy a esconderme. Se rieron de mí por casarme con un hombre simple. Ahora quiero ver sus caras cuando sepan quién eres en realidad, pero no para presumir ni para vengarme. Quiero que entiendan que se equivocaron, que el valor de una persona no depende de lo que tiene en el banco. Miguel sonrió, orgulloso. Esa es la Clara que amo. Mientras la fiesta llegaba a su fin, los invitados comenzaron a despedirse, algunos todavía comentando el inesperado giro que había dado la noche. La tía Margarita abrazó a Clara con fuerza y le susurró al oído. Recuerda, hija, el amor verdadero siempre será probado. Lo importante no es evitar las pruebas, sino superarlas juntos. La madre de Miguel se acercó por primera vez sin ese aire altivo. Su mirada aún tenía cierta dureza, pero había en ella un matiz nuevo, casi imperceptible. «Clara, ¿verdad?», preguntó. «Sí», respondió ella, manteniendo la cabeza erguida. «Mi hijo fue siempre terco», dijo la mujer, con un suspiro. «No comparto muchas de sus decisiones, pero se le nota que te ama. Y eso, aunque me cueste admitirlo, es algo que no se puede comprar». Clara la miró, sorprendida por ese pequeño resquicio de honestidad. «No he venido a quitarle nada a nadie», respondió con calma. «Solo quiero construir una vida junto a él, sea sencilla o complicada, sea con poco o con mucho». La mujer la observó unos segundos más, como evaluando cada palabra. «Ya veremos», murmuró. «El tiempo dirá quién eres realmente». No era una aceptación, pero tampoco un rechazo absoluto. Era un comienzo frágil, distante, pero un comienzo al fin. Poco después, el auto lujoso se marchó con los padres de Miguel. El jardín quedó en silencio. Lucía y algunos amigos ayudaron a recoger las mesas, a apagar algunas luces, a bajar la música. El aire de la noche se volvió más fresco y Clara sintió, por primera vez en horas, el cansancio del día. Cuando al fin se quedaron solos, Miguel y Clara caminaron tomados de la mano hacia la salida de la capilla. El camino de piedra, iluminado por faroles bajos, parecía un pasaje hacia algo desconocido. «Nuestro viaje empieza de verdad ahora», dijo Miguel, con una sonrisa cansada pero sincera. «Sí», respondió Clara. Y si alguien que nos está escuchando ahora, aquí en Historias Narradas, se identifica con este momento de duda, de elección, que sepa que no está solo. Todos, tarde o temprano, tenemos que elegir entre el miedo y la verdad. Caminaron hasta el coche modesto que habían alquilado para ese día. Nada de limusinas, nada de chofer. Ellos mismos conducirían hacia esa nueva etapa. Antes de subir, Miguel la miró con un gesto travieso. «¿Sabes que ahora eres oficialmente parte de un escándalo familiar?», bromeó. «Para unos serás la esposa del jardinero, para otros la esposa del heredero rebelde. ¿Estás preparada para eso?». Clara sonrió, por primera vez con verdadero humor desde que todo comenzó. «Que digan lo que quieran», respondió. «Al final del día, los que se sientan en nuestra mesa, los que comparten nuestro pan, los que escuchan nuestras risas, esos son los que importan. Y tú estás ahí. Eso me basta». Mientras el auto se alejaba de la capilla, Clara miró por la ventana las luces que quedaban atrás. Pensó en su madre, en su padre, en las palabras duras que habían lanzado cuando ella les anunció la boda. Había dolor, sí, pero también una nueva fuerza que comenzaba a crecer dentro de ella. Por primera vez, estaba al mando de su propia vida. Horas más tarde, ya en el pequeño apartamento que ahora compartirían, se sentaron en el sofá, agotados pero despiertos. La noche era silenciosa y el sonido lejano de algunos coches se mezclaba con la respiración tranquila que llenaba el espacio. «Mañana llamaré a mi madre», anunció Clara. «Quiero que escuche de mí lo que está pasando. No quiero que se entere por rumores». «Y yo hablaré con mi padre», dijo Miguel. «Quiero dejar claro que iré a ver a mi abuelo, pero que mi vida la decido yo.
y que tú eres parte de todas mis decisiones. Clara se recostó sobre su hombro. ¿Te das cuenta de que, hace solo unas horas, lo único que me preocupaba era si el pastel alcanzaría para todos? Murmuró con una sonrisa cansada. Miguel rió suavemente. Y ahora estamos hablando de herencias, imperios y guerras familiares. Vaya luna de miel. Tal vez no sea la luna de miel que soñamos, dijo ella, pero es la que nos tocó. Y quién sabe, quizá un día miremos hacia atrás y nos riamos de todo esto. Miguel besó su frente. Prometo que, pase lo que pase, nunca olvidaré quién soy cuando estoy contigo, susurró. Porque contigo descubrí que mi valor no depende de mi apellido ni de mi cuenta bancaria. Contigo aprendí a sentirme digno por lo que hago, no por lo que tengo. Clara cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran. Pensó en todas las personas que, como ella, habían sido señaladas por elegir un camino que otros no entendían. Pensó en quienes fueron juzgados por amar a alguien que no encajaba en las expectativas familiares. Y se imaginó, al otro lado de la pantalla, a hombres y mujeres que tal vez estaban escuchando su historia, preguntándose si debían seguir su propio corazón. Si tú, que estás viendo esta historia aquí en Historias Narradas, has vivido algo parecido, quizá este sea un buen momento para dejar tu experiencia en los comentarios. Contar lo que has pasado no solo alivia el alma, también puede ayudar a otros que están en silencio. Y si aún no te has suscrito, esta es una buena oportunidad para hacerlo, porque lo que viene en esta historia será aún más intenso, más profundo, más humano. La noche avanzó. El sueño finalmente los venció. Pero antes de cerrar los ojos, Clara tuvo un pensamiento que se quedó flotando en su mente. No se rieron de mí por casarme con un hombre simple, se rieron porque no entienden lo que es el amor verdadero, y quizá algún día el mundo les muestre la diferencia. Al día siguiente, el amanecer entró por la ventana con una luz suave. El día olía a decisiones. Y muy pronto también olería a despedidas, a maletas, a aeropuertos, a reuniones tensas en salones elegantes. Lo que Clara aún no sabía era que, en ese nuevo mundo al que estaba a punto de entrar, no solo se pondría a prueba el amor, sino también su propia idea de quién era ella realmente. El timbre del teléfono rompió el silencio de la mañana justo cuando Clara estaba preparando café. El aroma llenaba la cocina y ella intentaba convencerse de que ese sería un día tranquilo, aunque en el fondo sabía que nada volvería a hacerlo. Miró la pantalla. «Mamá». Por un segundo pensó en no contestar, pero recordó la promesa que se había hecho la noche anterior. Respiró hondo y deslizó el dedo. «Hola, mamá». Del otro lado, la voz de su madre sonó fría, pero no tan afilada como de costumbre. «Quería saber si ya terminó tu boda». «Sí», respondió Clara, apoyándose en la encimera. «Nos casamos. Fue una ceremonia sencilla, pero bonita». Hubo un silencio breve. «Supongo que eso era lo que querías», dijo la madre. «Aunque no entiendo cómo pudiste tirar tu vida por la ventana por un hombre que solo sabe cuidar jardines». Clara cerró los ojos por un instante. Ese comentario, que antes le hacía temblar, ahora le provocaba una sensación distinta. Algo parecido a la lástima. «Mamá, necesito que me escuches», dijo con calma. «Lo que voy a decirte no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con respeto». Del otro lado, la madre resopló, pero no colgó. «Miguel no es solo un hombre que cuida jardines. Lo que hace tiene dignidad, como cualquier trabajo honesto. Pero ya que tanto te preocupa el estatus, te diré algo que probablemente te interese. Ayer, durante la boda, apareció su familia». «¿Su familia?», preguntó la madre con un matiz de curiosidad inmediata. «¿Y qué hay con eso?». «Vinieron en un auto de lujo», explicó Clara, sin adornar. «Su padre y su madre no son personas sencillas.
Son dueños de empresas, negocios importantes. Miguel es el principal heredero de esa fortuna. El silencio que siguió fue tan largo que Clara tuvo que apartar el teléfono un poco para asegurarse de que la llamada no se había cortado. ¿De qué estás hablando, Clara?, murmuró finalmente su madre, con la voz alterada. ¿Ese muchacho es rico? Eso es precisamente lo irónico, respondió ella, con una calma que la sorprendía. Cuando pensabas que él no tenía nada, lo despreciabas. Ahora que sabes que es heredero, ¿eso lo vuelve de repente digno a tus ojos? La madre titubeó. Yo no lo sabía, balbuceó. Tú nunca dijiste nada. Porque yo tampoco lo sabía, confesó Clara. Él eligió vivir lejos de ese mundo. Eligió trabajar, vivir con sencillez. Y yo lo elegí así. No por lo que podría llegar a tener, sino por quien era conmigo. Hubo otro silencio, pero esta vez se escuchó la respiración agitada de su madre. Entonces, dijo al fin, ¿tú sabías con quién te casabas? Sí, respondió Clara. Me casé con un hombre honesto, sensible, trabajador. Con alguien que se levanta temprano, que sabe escuchar, que no trata a nadie como si fuera menos. Eso es lo que sé. Lo demás me lo estoy enterando igual que tú. La madre suspiró, confundida. Tu padre se va a quedar sin palabras cuando se entere, murmuró. Se rió, se burló, dijo que ibas a terminar contando monedas con ese jardinero. ¿Y ahora?, preguntó Clara, con una mezcla de tristeza y firmeza. ¿Dirá que siempre le cayó bien? Clara, no me hables así, respondió la madre, a la defensiva. Solo quiero lo mejor para ti. No, mamá, dijo ella con suavidad. Tú quieres lo que parece mejor, pero lo mejor de verdad, lo que llena el corazón, eso no lo preguntaste. Nunca me preguntaste si yo era feliz con él. Solo miraste su ropa, su trabajo, su cuenta bancaria imaginaria. Sintió un nudo en la garganta, pero siguió. Voy a viajar con Miguel para ver a su abuelo, que está enfermo. Probablemente haya asuntos de herencia, de empresas, de cosas que nunca imaginé. Pero quiero que sepas algo, incluso si mañana él renunciara a todo eso, yo seguiría a su lado. Y aunque te cueste, necesito que respetes mi elección. La madre tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba menos dura, más vieja. Tal vez me equivoqué, admitió en un susurro. Tal vez puse demasiado peso en las apariencias. Solo no quiero verte sufrir. Ya estoy sufriendo, dijo Clara, sin rencor. Pero no por Miguel. Sufro porque mi propia familia se rió de mí por amar a alguien que consideraba poco. ¿Crees que podamos hablar cuando vuelvas?, preguntó la madre, casi con timidez. Eso espero, respondió Clara. Pero cuando lo hagamos, quiero que sea de igual a igual, no como si yo fuera una hija equivocada a la que hay que corregir. Se despidieron con una promesa frágil de volver a hablar. Cuando Clara colgó, sintió que una parte del peso que llevaba encima se había aligerado un poco. No era una reconciliación, pero era un primer paso. Volvió a la sala, donde Miguel estaba sentado con una libreta abierta sobre la mesa. Dibujaba algo, líneas suaves que parecían el diseño de un jardín. ¿Hablaste con ella?, preguntó él, levantando la vista. Sí, respondió Clara, sentándose a su lado. Creo que por primera vez en mucho tiempo me escuchó de verdad. No fue fácil, pero necesario. ¿Y qué dijo cuando supo lo de mi familia? Clara soltó una pequeña risa. Exactamente lo que imaginé. Primero silencio, luego incredulidad, y después preocupación por lo que dirá papá. Pero al menos, por unos segundos, dejó de burlarse. Miguel tomó su mano. No quiero que esto se convierta en un desfile de orgullo, dijo. No quiero que nadie te valore más solo porque ahora saben quién soy. Lo sé, respondió ella, pero, de cierta forma, es como si la vida les devolviera el reflejo de sus prejuicios.
Se rieron de mí por elegir el amor sobre el estatus. Ahora tendrán que mirarse en el espejo. Miguel cerró la libreta. Mi padre llamó temprano, comentó. Quiere que vayamos cuanto antes. Dice que el estado de mi abuelo es delicado. ¿Cuándo deberíamos viajar?, preguntó Clara. En 1 o 2 días, como máximo, respondió él. No quiero dejarte poco tiempo para asimilar todo. Clara se quedó pensando un momento. No importa cuánto tiempo tenga, dijo al fin. Esto no se asimila, se vive. Vamos, estaré a tu lado. Mientras preparaban una pequeña maleta, Clara se dio cuenta de que no llevaba nada que gritara lujo. Un par de vestidos sencillos, zapatos cómodos, algo de maquillaje discreto. Y sin embargo, iba camino a una casa donde la elegancia probablemente era una regla, no una opción. Antes de salir, se miró al espejo. Vio una mujer distinta a la de hacía unos días. La misma cara, los mismos ojos, pero con una nueva luz, una mezcla de miedo y decisión. Si has llegado hasta aquí con nosotros en esta historia, aquí en Historias Narradas, quizá te estés preguntando qué habrías hecho en el lugar de Clara. Podría haber dicho una voz en off. ¿Y tú? ¿Te habrías subido a ese auto, sabiendo que ibas directo al corazón de una familia que no te esperaba? Ya en el taxi camino al aeropuerto, Miguel y Clara se tomaron de la mano casi todo el trayecto. Él miraba por la ventana, reconociendo calles que antes recorrió solo, cuando escapaba de la presión familiar. Ella, en cambio, veía todo como si fuera el prólogo de una película cuyo final aún no conocía. ¿Cómo es tu abuelo?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Miguel sonrió con nostalgia. Es el único de la familia con quien siempre me sentí yo mismo, respondió. Mientras mis padres hablaban de cifras, él me enseñaba a cuidar un pequeño huerto en la casa de campo. Me decía que un hombre que no sabe hacer crecer algo con sus propias manos nunca debería mandar sobre los demás. Tal vez por eso me fui a trabajar con plantas. En el fondo, seguía sus pasos. ¿Sabía que te fuiste?, preguntó ella. Sabía que no estaba de acuerdo con la forma en que me presionaban, dijo Miguel. Creo que lo entendió, aunque nunca lo hablamos directamente. Ahora, si de verdad está tan enfermo, quiero verlo antes de que sea tarde. Quiero que conozca a la mujer con la que decidí caminar. El avión despegó y, mientras las nubes cubrían la vista de la ciudad, Clara sintió que dejaba atrás una etapa de su vida. La Clara que intentaba complacer a todos quedaba en tierra. La Clara que volaba ahora estaba dispuesta a enfrentar un mundo desconocido por amor. Al llegar, un chofer los esperaba con un cartel en el que se leía el apellido de la familia de Miguel, el verdadero, el que Clara aún estaba aprendiendo a pronunciar con naturalidad. Subieron a un coche elegante, muy distinto al taxi de la mañana. Los asientos eran suaves, el ambiente olía a cuero y perfume caro. A medida que avanzaban, los edificios se volvían más altos, las calles más limpias, los jardines más cuidados. Era evidente que estaban entrando en una zona donde la riqueza no era excepción, sino norma. ¿Te sientes bien?, le preguntó Miguel, al notar que ella apretaba su mano más fuerte. Me siento como si fuera a una entrevista de trabajo que aún no sé si acepté, bromeó ella con una sonrisa nerviosa. Pero estoy bien, contigo, estoy bien. Finalmente, el coche se detuvo frente a una mansión imponente. Grandes columnas en la entrada, ventanales enormes, jardines perfectamente trazados, una fuente en el centro del patio. Clara sintió que estaba entrando en un escenario, uno que no tenía nada que ver con su vida de antes. Un mayordomo los recibió en la puerta, con una reverencia discreta. Señor Miguel, bienvenido, dijo, con respeto. Su abuelo lo ha estado esperando. Gracias, respondió él. Ella es mi esposa, Clara. El hombre la miró, sorprendido por un segundo, pero se recuperó rápido. Es un honor conocerla, señora,
dijo con cortesía. Mientras caminaban por los pasillos, Clara no podía evitar observar los cuadros en las paredes, retratos de antepasados con trajes formales, miradas serias, poses rígidas. Todos parecían decir sin palabras: pertenecemos a algo grande, importante. Clara, con su vestido sencillo, se sentía como una intrusa en medio de tanto peso histórico. Miguel se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Respiró hondo. «Aquí está», murmuró. «¿Lista?» «No, pero vamos», respondió ella, con sinceridad. «Algunas cosas no se hacen porque uno esté listo, sino porque deben hacerse». Entraron. El cuarto era amplio, pero silencioso. La luz entraba suavemente por las cortinas entreabiertas. En la cama, recostado sobre varias almohadas, estaba el abuelo de Miguel. Su rostro mostraba las marcas de los años, pero sus ojos tenían una chispa viva, una mezcla de sabiduría y picardía. Miguel dijo con voz ronca pero llena de emoción: «Sabía que vendrías». Miguel se acercó rápidamente, tomando su mano. «Abuelo». Los dos se miraron durante unos segundos que parecieron detener el tiempo. Había cariño, nostalgia, un tipo de amor que no necesita muchas palabras. «Y ella debe ser la razón por la que tardaste tanto en volver», dijo el abuelo, girando la cabeza hacia Clara con una sonrisa débil pero genuina. «Ven, hija, acércate. No muerdo, al menos no a las visitas». Clara se acercó, con el corazón acelerado. «Mucho gusto», dijo en voz baja. «Soy Clara». «Clara», repitió él, como probando el nombre. «Bonito nombre. ¿Sabes? Cuando uno está cerca del final, ya no pierde tiempo en cortesías. Así que iré directo al punto. Gracias por estar con mi nieto». Ella lo miró, sorprendida. «Él podría haber elegido el camino fácil», continuó el abuelo. «Quedarse aquí, obedecer, dirigir empresas, vivir rodeado de gente que lo admira por interés. Pero eligió la tierra, el trabajo duro, la libertad. Y tú lo elegiste a él así. Eso dice mucho más de ti que cualquier vestido caro». Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «No sé si estaré a la altura de este mundo», confesó, con una honestidad que la sorprendió incluso a ella. «Pero sé que lo amo, y que haré lo posible por caminar a su lado, aunque el camino sea extraño». El abuelo rió con suavidad. «No te preocupes por este mundo», dijo. «La mayoría de la gente que ves en estas paredes nunca conoció la verdadera paz. Sabían mandar, pero no sabían escuchar. Sabían comprar, pero no sabían agradecer. Si tú sabes amar, ya estás por encima de muchos». Miguel miraba a su abuelo con ojos brillantes. Ese hombre, tan frágil ahora, había sido el gigante de su infancia, el único que le enseñó que detrás de los números había personas. «Abuelo», dijo Miguel, «sé que esperabas que yo tomara tu lugar en todo esto, pero me fui. No quise seguir el camino que me marcaban». El abuelo apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Los viejos cometemos un error muy común», murmuró. «Confundimos herencia con destino. La herencia es lo que dejamos. El destino es lo que cada uno elige. Si tu destino está en los jardines, en la tierra, en una vida más sencilla pero llena de sentido, entonces has honrado lo que yo realmente quise enseñarte». Miguel parpadeó, conmovido. «Entonces, ¿no estás decepcionado?», preguntó. «Decepcionado estaría si te hubiera visto convertido en un hombre rico, pero vacío», respondió el abuelo. «Si te veo feliz, ya gané. Y ahora hay algo que debo decirte, a ti y a tu esposa». Los miró a ambos con una seriedad suave. «Pronto, cuando yo falte, habrá discusiones sobre mi testamento. Tu padre, tus tíos, los abogados, todos tendrán algo que decir. Habrá quienes quieran repartirse hasta el aire de esta casa. Pero tú, Miguel, tienes la opción de decidir qué parte de esta herencia quieres cargar y cuál no». Clara sintió un escalofrío. No era solo dinero, era un peso, una responsabilidad,
una historia familiar entera. Si decides aceptar lo que te corresponde, continuó el abuelo, hazlo con una sola condición, que nunca sacrifiques la paz que encontraste con tus manos en la tierra, ni el amor que tienes al lado. Y si decides renunciar, hazlo con la frente en alto. La verdadera riqueza no está en lo que te dejan, sino en lo que haces con lo que eres. El cuarto quedó en silencio. Clara tomó la mano de Miguel. A su alrededor, la casa, la historia, la fortuna, todo parecía enorme. Pero allí, junto a la cama de un hombre anciano que hablaba de amor y de libertad, la verdadera medida de las cosas se volvía más clara. Si estás siguiendo esta historia aquí en Historias Narradas y has llegado hasta este punto, quizá te estés preguntando qué harías tú con una herencia así. ¿La aceptarías? ¿La rechazarías? ¿La compartirías? Este es un buen momento para suscribirte, si aún no lo has hecho, y dejar en los comentarios qué significa para ti la verdadera riqueza en la vida. Porque como ves, el dinero es solo una parte del relato. El resto lo escriben el corazón y las decisiones que tomamos. La habitación se llenó de un silencio denso, casi sagrado, después de las palabras del abuelo. Clara sentía que cada frase se le grababa por dentro, como si alguien estuviera escribiendo, con letra firme, una lección que no olvidaría jamás. Miguel se sentó al borde de la cama, sin soltar la mano del anciano. «Abuelo, no sé qué hacer», confesó, con una honestidad desarmada. «Una parte de mí quiere seguir con mi vida tranquila, con mi trabajo, con mi jardín. Pero otra parte siente que, si renuncio a todo esto, estaré traicionando lo que tú construiste». El abuelo lo miró con ternura cansada. «Lo que yo construí», dijo, «no fue solo una empresa, fueron oportunidades para muchas familias. Trabajo, estabilidad, educación para sus hijos. Pero también cometí errores. Permití que la ambición se colara en algunos corazones. Intenté corregirlo, pero no siempre se puede. Lo único que deseo es que, si tomas las riendas de algo de esto, lo hagas como el hombre que se agacha para plantar una semilla, no como el que solo mira la cuenta bancaria». Clara sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendió que detrás de esas paredes elegantes también había culpas, miedos, sueños y arrepentimientos. «¿Y tú, muchacha?», dijo el abuelo, girando la mirada hacia ella, «no tengas miedo de decirle lo que piensas. Un hombre que va a manejar una herencia como esta necesita a su lado a alguien que le recuerde quién es». Clara asintió, sin saber qué responder. Nunca se había imaginado en ese papel, la esposa del heredero, la mujer que tendría que ayudar a equilibrar un mundo que no era el suyo. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron el momento. «Señor», dijo una voz discreta, «el médico llegará en unos minutos para revisar sus signos. ¿Desea descansar un poco antes?». El abuelo sonrió, cansado. «Parece que mi tiempo se ha vuelto un recurso caro», murmuró. «Vayan a descansar ustedes un poco. Esta casa puede ser abrumadora al principio, pero ustedes ya han pasado por pruebas más difíciles que estas paredes». Miguel se inclinó y besó la frente de su abuelo. Clara hizo lo mismo, con respeto. «Volveremos más tarde», dijo Miguel. «Los estaré esperando», respondió el anciano, con un brillo suave en los ojos. Salieron de la habitación y el pasillo pareció más largo que antes. Clara sentía el peso de la casa sobre los hombros, no como algo material, sino como una historia que aún no conocía del todo. Mientras caminaban hacia el cuarto de huéspedes que les habían preparado, se cruzaron con el padre de Miguel. Él venía hablando por teléfono, con el ceño fruncido y el paso apresurado. Cuando los vio, cortó la llamada. «¿Cómo lo encontraste?», preguntó, sin rodeos. «Débil, pero lúcido», respondió Miguel. «Habla menos, pero cada palabra pesa». El padre asintió, incómodo.
Los médicos dicen que debemos estar preparados para cualquier cosa, dijo. Hay temas que debemos resolver antes de que sea demasiado tarde. Clara notó que, aunque su voz sonaba firme, había una grieta de miedo en ella. ¿Temas como el testamento?, preguntó Miguel, sin suavizar. El padre lo miró con una mezcla de orgullo y molestia. Entre otros, respondió, tu abuelo quiere hacer algunos ajustes. Eres su nieto favorito, aunque te hayas empeñado en jugar a la vida sencilla. Ahora, con tu matrimonio, las cosas cambian. Clara sintió una punzada en el pecho ante esa frase. Con tu matrimonio, las cosas cambian. Era como si ella fuera una ficha más dentro del tablero. No soy una jugada nueva en un tablero viejo, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. Miguel, continuó su padre, habrá una reunión con los abogados mañana por la tarde. Quiero que estés presente, y que tu esposa también lo esté, si el abuelo insiste en mencionarla en sus decisiones. Clara levantó la cabeza, sorprendida. ¿Mencionarme?, preguntó impulsivamente. El padre la miró con una frialdad educada. Si te ha traído aquí, es porque planea hacerlo, dijo. Mi padre no da pasos al azar. Si te ha recibido con esa sonrisa, ya te ha incluido en sus cuentas. Te sugiero que estés preparada. Se alejó con el mismo paso apurado, dejándolos en medio del pasillo. Clara se quedó unos segundos mirando el piso. No me gusta cómo habla de tu abuelo, murmuró. Como si fuera un director que está repartiendo papeles antes de que caiga el telón. Miguel suspiró. Mi padre siempre ha visto la vida como un negocio, explicó, incluso las emociones. Pero tú no eres una línea en un testamento, y yo tampoco soy solo un heredero. Entraron en la habitación de huéspedes. Era amplia, con una cama grande, cortinas pesadas, muebles antiguos pulidos hasta brillar. Clara dejó su pequeña maleta sobre una silla y miró alrededor. Me siento como una intrusa con derecho temporal, dijo, intentando usar el humor para aliviar la tensión. Miguel se acercó por detrás y rodeó su cintura con los brazos. Es solo un lugar físico, susurró. Lo nuestro está en otra parte. Aquí solo estamos de paso. Se quedaron unos minutos en silencio, abrazados, dejando que el cuerpo se relajara un poco después de tanta intensidad. Más tarde, cuando bajaron al comedor, encontraron a la madre de Miguel inspeccionando la mesa. Todo estaba dispuesto con una perfección casi teatral. Vajilla fina, cubiertos brillantes, copas alineadas con precisión. Ya están aquí, dijo ella al verlos. Almorzaremos en familia. Tu abuelo pidió que lo dejaran descansar. Clara se sintió como una alumna entrando a una escuela nueva. Durante la comida, el ambiente fue extraño. Había una cortesía distante, sonrisas medidas, comentarios sobre temas neutros, el clima, algunos eventos sociales, pequeños detalles del día a día. Nadie mencionó abiertamente el testamento, pero la sombra del asunto estaba sobre la mesa, más presente que el pan y el vino. En un momento, la madre de Miguel miró a Clara con una curiosidad menos hostil que antes. ¿A qué te dedicabas antes de casarte?, preguntó. Trabajo en una oficina pequeña, respondió Clara. Ayudo con la administración de una empresa local. Nada grande, pero me gusta. ¿Y ahora?, insistió la mujer. ¿Planeas seguir trabajando? Clara se tomó un segundo antes de responder. Me gustaría, dijo. No sé qué va a pasar con todo esto, pero no quiero dejar de sentir que contribuyo con mis propias manos. No quiero ser solo la esposa de... La madre la observó con atención. Interesante, murmuró. La mayoría, al entrar en una familia como esta, no piensa precisamente en seguir levantándose temprano para ir a trabajar. Tal vez por eso el mundo está como está, pensó Clara, pero se limitó a sonreír. Miguel siempre fue distinto, comentó la madre sin dureza.
Nunca se dejó deslumbrar por las fiestas, los viajes, los regalos. Cuando decidió irse, nos dolió. Creímos que era una fase. Pero ahora veo que tú formas parte de esa decisión. Yo no lo empujé a irse, respondió Clara con calma. Lo conocí después. Solo caminé a su lado en el camino que él ya había elegido. Eso es lo que me preocupa y lo que, al mismo tiempo, me intriga, confesó la mujer. A veces, cuando una persona se mantiene firme al lado de alguien que va contra la corriente, no es porque lo arrastra, sino porque lo sostiene para que no se caiga. Esas palabras, que llegaron casi como un descuido, tocaron algo en el corazón de Clara. Por primera vez, sintió que detrás de la dureza de aquella mujer había una madre preocupada, no solo una dama de sociedad. Por la tarde, ya en el jardín, Clara caminó sola por los senderos perfectamente trazados, los arbustos recortados, las flores alineadas por colores, los árboles altos, todo tenía una belleza distinta a la de los jardines donde Miguel trabajaba. Aquí, cada planta parecía ocupando un lugar decidido en un plano hecho por alguien que quería controlarlo todo. Se agachó junto a un cantero de flores y tocó la tierra con los dedos. Era suave, bien cuidada, pero le faltaba algo del desorden natural que tanto le gustaba en los parques donde se había enamorado de Miguel. «Bonito, ¿no?», dijo una voz a su espalda. Se giró y vio a un hombre de unos 50 años, traje sin corbata, expresión más relajada que la del padre de Miguel. Tenía algo de parecido con él, así que supuso que debía ser uno de sus tíos. «Sí», respondió ella, «es hermoso, pero un poco perfecto de más». El hombre rió. «Esa es una forma elegante de decir sin alma», comentó. «Tu esposo siempre decía lo mismo, que este jardín parecía una maqueta. Por eso prefería trabajar lejos de aquí». Clara sonrió. «Entonces usted es tu tío político, por así decirlo», respondió él, «hermano menor de tu suegro. Puedes llamarme Ernesto». Se estrecharon la mano. «Te seré sincero, Clara», dijo Ernesto, metiendo las manos en los bolsillos. «Cuando supe que Miguel se había casado en silencio, pensé, allá vamos de nuevo, otro drama familiar. Pero cuando te veo, no veo a una aprovechada ni a alguien deslumbrado por estas paredes. Te veo un poco fuera de lugar, y eso, créeme, no es algo malo». «No tengo claro qué lugar me corresponde aquí», admitió ella. «Solo sé que estoy al lado de Miguel. Lo demás se irá viendo». Ernesto asintió, mirando el horizonte. «Mi padre, tu abuelo político, sabe muy bien lo que hace», dijo. «Si te ha traído hasta aquí, es porque cree que vas a ser importante en lo que viene. Te diré algo, en esta familia hay gente que ve en la herencia solo dinero, otros, poder. Yo, en cambio, veo una responsabilidad, y por lo poco que he escuchado de ti, creo que entiendes más de responsabilidad que muchos que llevan años detrás de este apellido». Esas palabras le dieron a Clara un extraño tipo de ánimo. No eran halagos vacíos. Sonaban a observaciones de alguien que había visto muchas batallas familiares. Esa noche, cuando Clara y Miguel volvieron al cuarto, el aire estaba cargado de expectativas. Sabían que al día siguiente habría una reunión decisiva, que las palabras testamento, porcentaje, acciones, propiedades llenarían el ambiente. Pero también sabían que, más allá de los documentos, lo que estaba en juego era su manera de vivir. «¿En qué piensas?», le preguntó Miguel, mientras se sentaban en la cama. «En que estoy cansada», respondió ella, sonriendo débilmente. «No solo físicamente. Cansada de ver cómo el valor de las personas se mide por números. Cansada de pensar en cómo reaccionará mi familia si se enteran de todo esto. Cansada de imaginar titulares invisibles, como si nuestras vidas fueran una noticia de revista». Miguel tomó sus manos. «Si mañana te dijera que renuncio a todo, ¿qué sentirías?», preguntó, mirándola a los ojos.
Clara se quedó en silencio unos segundos, pensando de verdad en la pregunta. Sentiría miedo, admitió. Miedo de que te arrepientas un día. Miedo de que digas que lo hiciste por mí. Sentiría alivio, también, porque esta casa me pesa. Pero sobre todo, sentiría la responsabilidad de recordarte por qué lo hiciste. ¿Y si aceptara una parte, solo una parte, para usarla de otra manera? Insistió él. Por ejemplo, para crear algo que conecte el mundo de la empresa con el trabajo que hago en los jardines. Proyectos sociales, lugares donde la gente pueda aprender a cultivar su propia comida, programas para niños, no lo sé, algo que tenga sentido. Clara lo miró con una mezcla de admiración y temor. Entonces te diría que esa puede ser la forma de honrar a tu abuelo sin traicionarte a ti mismo, respondió. Pero tendrás que estar preparado para la guerra, porque cuando el dinero se usa para algo distinto a lo que la mayoría espera, siempre hay resistencia. Miguel asintió. Sabía que ella tenía razón. Fue en ese momento cuando, sin previo aviso, sonó el teléfono de la habitación. El corazón de Clara dio un salto. Miguel contestó. ¿Sí? Una voz al otro lado habló con urgencia. Miguel escuchó en silencio, y Clara vio cómo, poco a poco, su expresión cambiaba. Primero preocupación, luego incredulidad. Finalmente, una tristeza contenida. Entendido, dijo Miguel, con voz baja. Ahora mismo vamos. Colgó despacio. ¿Qué pasó?, preguntó Clara, sintiendo un frío subiéndole por la espalda. Miguel la miró, con los ojos vidriosos. El abuelo tragó saliva. Su estado empeoró de repente. El médico dice que debemos ir ahora. Puede que sea cuestión de poco tiempo. El mundo pareció detenerse por un instante. Clara se levantó de golpe. Vamos, dijo, sin pensarlo. No podemos perder ese momento. Salieron casi corriendo por el pasillo, con el corazón latiéndoles en las sienes. Al llegar a la habitación del abuelo, encontraron a varios miembros de la familia allí, el padre, la madre, Ernesto, algunos rostros que Clara no conocía. Todos estaban en silencio. El abuelo tenía los ojos cerrados, la respiración débil. Aún así, cuando sintió la mano de Miguel, hizo un esfuerzo por abrirlos. Sabía que vendrías, murmuró, apenas audiblemente. Estoy aquí, dijo Miguel con la voz quebrada. Y Clara también. Ella se acercó al otro lado de la cama y tomó su mano. El anciano los miró a ambos una última vez, como quien quiere asegurarse de grabar un recuerdo antes de partir. No olviden, susurró con dificultad, que el amor es la única herencia que no se agota. Una lágrima rodó por la mejilla de Clara. Gracias por todo, dijo ella, con un hilo de voz. El abuelo intentó sonreír. Luego, su respiración se fue volviendo más lenta, más suave, hasta que, finalmente, cesó. Hubo un silencio absoluto en la habitación, como si incluso el viento hubiera decidido detenerse. La madre de Miguel se cubrió el rostro con las manos. El padre apretó los labios, luchando contra una emoción que no estaba acostumbrado a mostrar. Ernesto se acercó a la cama y con delicadeza acomodó las sábanas. Miguel se inclinó y besó la frente fría del abuelo, sus lágrimas cayendo sobre la piel arrugada. Te lo prometo, susurró, no voy a vender tu legado al mejor postor. Lo usaré para algo que tenga sentido, y si no puedo, renunciaré. Pero no permitiré que tu nombre se convierta solo en un símbolo en un edificio. Clara, a su lado, sintió como algo se rompía y se reconstruía dentro de ella al mismo tiempo. Era el momento de virada emocional que jamás había imaginado vivir. El día en que el amor, la muerte, la familia y el dinero se encontraban en un mismo punto, obligándola a definirse de una vez por todas.
Mientras salían de la habitación, con el corazón en pedazos, supieron que lo que venía después no sería fácil. Las reuniones, los abogados, los documentos, todo eso era inevitable. Pero también sabían, sin necesidad de palabras, que ese instante junto a la cama del abuelo los había marcado para siempre. Si has llegado hasta aquí, acompañando a Clara y Miguel en esta travesía, aquí en Historias Narradas, quizá estés sintiendo también ese nudo en la garganta. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque el próximo capítulo de esta historia mostrará qué pasa cuando el amor verdadero se enfrenta cara a cara con la ambición, el orgullo y la difícil tarea de elegir qué tipo de vida queremos construir. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez una pérdida te hizo replantear por completo tu camino? Tu experiencia puede ser el consuelo que otro corazón necesita. Continúe. Parte 5. La noticia de la muerte del abuelo se extendió por la casa como una sombra silenciosa. Los empleados hablaban en voz baja, los familiares caminaban con pasos lentos, y el aire mismo parecía haberse vuelto más pesado. Clara nunca había estado en un duelo en una familia rica, pero pronto descubrió que, incluso en medio del dolor, las miradas calculadoras no desaparecían del todo. Aquella noche, Miguel y ella casi no durmieron. El cansancio físico se mezclaba con un torbellino de pensamientos. Cuando el amanecer comenzó a aclarar el cielo, Clara se levantó y se acercó a la ventana. Vio el jardín perfectamente ordenado y recordó las palabras del abuelo. La herencia es lo que se deja, el destino es lo que cada uno elige. Miguel se sentó en la cama, frotándose el rostro. Hoy será el día, dijo, con voz ronca. Papá mencionó que los abogados llegarían por la tarde. Empezarán a hablar de la herencia como si estuvieran repartiendo una lista de compras. Clara se giró hacia él. No pueden repartir tu vida sin ti, respondió. Puedes entrar en esa sala no como un espectador, sino como alguien que sabe quién es. Miguel asintió, pero sus ojos mostraban el peso de la responsabilidad. ¿Te arrepientes de haber venido?, le preguntó. Clara se acercó y le tomó las manos. Me arrepentiría de no haber estado contigo, dijo. Este no es el lugar donde me siento cómoda, pero es el lugar donde tú tenías que estar. Y si mi lugar es a tu lado, aquí estoy. Pasaron la mañana en una calma tensa. Varios familiares llegaron, algunos desde otras ciudades. Llegaban con abrazos, lágrimas y palabras de consuelo, pero Clara alcanzaba a ver en algunos la chispa curiosa. Querían saber quién era ella, esa mujer que había aparecido justo antes del final del patriarca. En el comedor, mientras tomaban un café, se acercó una mujer elegante, de mediana edad, con un perfume intenso. Tú debes ser Clara, dijo, extendiendo la mano. Soy Helena, prima de tu suegro. Lamento que nos conozcamos en una situación así. Mucho gusto, respondió Clara, devolviendo el apretón. Escuché que te casaste con Miguel hace muy poco, continuó Helena. Debe ser duro para ti entrar a esta familia en medio de toda esta tormenta. Toda tormenta tiene su razón de ser, contestó Clara con una sonrisa suave. Solo intento mantenerme en pie y sostener a mi esposo. Helena la miró con interés. Ya veo por qué el abuelo te miraba con cariño, comentó. No parecía una mujer fácilmente intimidada. Y créeme, aquí eso es casi un requisito de supervivencia. Clara no respondió. Se limitó a tomar otro sorbo de café, consciente de que cada palabra podía ser analizada, medida, guardada. Alrededor del mediodía, la casa se llenó de un silencio más formal. Habían llegado los abogados. Traían carpetas, portafolios, miradas acostumbradas a las discusiones difíciles. El padre de Miguel reunió a los familiares principales en el salón grande, aquel con los retratos antiguos en las paredes. Vamos, dijo Miguel, tomando la mano de Clara. Es hora. Entraron juntos. Las miradas se volvieron hacia ellos.
Algunos los miraban con genuino afecto, otros con fría evaluación. Clara sintió por un segundo el impulso de soltar la mano de Miguel, de esconderse, pero en lugar de eso la apretó con más fuerza. En la mesa central, los abogados desplegaron documentos. Uno de ellos, de voz grave y pausada, tomó la palabra. Ante todo, queremos expresar nuestras condolencias por la pérdida del señor, comenzó. En vida, él dejó instrucciones claras respecto a sus bienes y también nos pidió que respetáramos ciertas decisiones que tomó recientemente. Aclaró la garganta. En su testamento, el señor designa la distribución de propiedades, acciones y otros bienes entre sus hijos y nietos, continuó. No entraremos en todos los detalles ahora, eso será explicado a cada uno de manera individual. Sin embargo, hay algunos puntos generales que deben conocerse todos juntos. Clara sentía que su corazón latía con fuerza. Miró a Miguel de reojo. Él estaba serio, pero no asustado. El señor decidió que una parte significativa de sus acciones en la empresa principal se colocara en un fondo especial, dijo el abogado. Este fondo estará destinado a proyectos de impacto social, educación, salud y, de manera particular, programas relacionados con la tierra, el cultivo y la recuperación de espacios verdes en barrios que lo necesiten. Un murmullo recorrió la sala. Para este fondo, continuó el abogado, el señor designó como responsables y administradores principales a su nieto Miguel y a la esposa de éste, Clara. El murmullo se convirtió en incredulidad. Algunas personas se giraron hacia ellos, abriendo los ojos. La madre de Miguel se llevó una mano al pecho. El padre frunció el ceño, sorprendido. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Yo?», alcanzó a decir en voz baja. Miguel la miró, igual de atónito, pero con un brillo en los ojos que mezclaba tristeza y orgullo. El señor especificó, continuó el abogado, leyendo del documento, que este fondo no debe ser usado para fines de lujo ni para aumentar el patrimonio personal de los herederos. Su objetivo es servir como puente entre la riqueza acumulada y las necesidades reales de la comunidad. Él dejó escrito que confía en el criterio de Miguel por su experiencia en el trabajo directo con la tierra y en el de Clara por ser alguien que ha conocido la vida sin privilegios y que puede representar la voz de quienes no están en esta sala. Clara sintió un nudo en la garganta. Era como si el abuelo, desde algún lugar, le estuviera diciendo: «Aquí tienes, esta es la parte de mi herencia que lleva mi verdadera intención. Haz algo vivo con ella». El padre de Miguel levantó la mano. ¿Significa eso que Miguel no recibirá lo que le corresponde como heredero en la empresa principal?, preguntó, con tensión contenida. En absoluto, respondió el abogado. El señor ha dejado acciones y bienes también directamente a nombre de Miguel, como al resto de los herederos. Pero este fondo es algo aparte, con reglas propias. No puede ser vendido, no puede ser repartido. Es un compromiso, no un premio. Esa frase quedó flotando en el aire. Un compromiso, no un premio. Clara tragó saliva. De repente entendió que lo que el abuelo había dejado no era solamente dinero, sino una misión. Y que, de todos los lugares posibles, esa misión caía sobre sus manos también. Si alguno de los designados no desea asumir esa responsabilidad, añadió el abogado, existe la opción de renunciar. En ese caso, el fondo será administrado por una entidad independiente que el señor eligió, pero su deseo explícito es que sean Miguel y su esposa quienes lo lleven adelante. La sala se quedó en silencio. Clara sintió que todas las miradas estaban sobre ellos. Miguel respiró hondo. «Quiero decir algo», anunció, poniéndose de pie. Todos se giraron hacia él. «Durante años me alejé de este mundo», comenzó. «Me fui porque sentía que todo giraba alrededor del dinero, del poder, del prestigio.
Me fui para trabajar con mis manos, para recordar lo que es ver crecer algo desde la semilla. Nunca quise ser el heredero de nada que me robara la paz. Miró a Clara, luego al resto de la sala. Pero mi abuelo no solo me enseñó de negocios, me enseñó que la riqueza sin propósito es un peso muerto. Si él decidió confiar en mí y en Clara para darle sentido a una parte de lo que construyó, no voy a despreciar esa confianza. Su voz tembló un poco, pero siguió. No voy a usar ese fondo para vivir mejor yo. Ya tengo lo que necesito para vivir con dignidad, con mi trabajo, pero sí quiero usarlo para que otros puedan vivir mejor. Quiero que ese puente del que hablaba el testamento sea real. Escuelas con huertos, programas de capacitación, espacios verdes donde hoy solo hay cemento. No tengo todas las respuestas, pero tengo una intención clara. Se detuvo un segundo. Así que no renuncio, concluyó. Acepto la responsabilidad, no por el dinero, sino por lo que se puede hacer con él. La madre de Miguel tenía lágrimas contenidas. Su padre lo miraba con una mezcla de conflicto y respeto. ¿Y tú, Clara?, preguntó el abogado, volviéndose hacia ella. ¿Aceptas esta responsabilidad? No estás obligada. Puedes decir que no. Clara sintió que el corazón se le aceleraba aún más. Durante toda su vida, nunca se había imaginado en una posición así. Ella, la mujer a la que se habían reído por casarse con un hombre simple, ahora estaba siendo invitada a codirigir una parte de una fortuna destinada a cambiar vidas. Miró a su alrededor. Vio los retratos en las paredes, las caras de los familiares, algunas curiosas, otras incrédulas. Pensó en su familia, en su madre, en su padre, en las palabras hirientes. Pensó en el parque donde conoció a Miguel, en las manos sucias de tierra, en los días de lluvia, en las noches de risa sencilla. Pensó en el abuelo, en su voz suave, diciendo que la verdadera riqueza es la que se usa para algo que trasciende. Tomó aire. Acepto, dijo, con voz clara. Acepto, pero con una condición. El abogado la miró, intrigado. ¿Cuál? Que nunca se nos obligue a usar este fondo en contra de lo que él escribió, respondió ella. Si algún día se intenta convertir esto en una herramienta de poder, de manipulación o de apariencia, renunciaré. Y prefiero renunciar antes que traicionar la intención con la que fue creado. Hubo un murmullo de sorpresa, pero en el rostro de Ernesto, el tío de Miguel, apareció una sonrisa franca. Eso suena como algo que al viejo le habría encantado escuchar, comentó. La reunión continuó con detalles, nombres, porcentajes, explicaciones técnicas. Pero para Clara, lo esencial ya estaba dicho. Sabía que su vida no volvería a ser la misma. Sabía que ahora habría reuniones, decisiones, proyectos y también críticas, envidias, malentendidos. Pero también sabía que, en esencia, seguía siendo la misma mujer que caminaba por las calles sencillas de su barrio, que se emocionaba con una flor en el camino, que entendía lo que es contar cada moneda a fin de mes. Más tarde, cuando la intensidad del día comenzó a bajar, Clara y Miguel salieron al jardín. El cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados. El sonido del agua en la fuente llenaba el aire. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de aceptar?, preguntó Miguel, medio en broma, medio en serio. Sí, respondió Clara. Aceptamos una montaña, pero no tenemos que subirla de un salto, paso a paso, proyecto a proyecto. Se sentaron en un banco. Miguel miró las plantas alineadas y sonrió. ¿Sabes qué me gustaría hacer con lo primero?, dijo. Crear un lugar donde niños y ancianos trabajen juntos en un jardín. Que los mayores enseñen a los más pequeños a plantar, a cuidar, a esperar el fruto con paciencia. Que no sea un lugar de lujo, sino un lugar de aprendizaje. Clara sintió que el corazón se le llenaba de una paz nueva. Y yo, añadió, quiero crear un espacio donde mujeres que han sido menospreciadas,
como yo, puedan aprender a manejar sus propias finanzas, a emprender, a estudiar. Que nadie vuelva a decirles que no valen nada por con quién se casan o cuánto ganan. Se miraron y en esa mirada hubo más futuro que pasado. Días después, cuando regresaron a su pequeño apartamento, Clara se sintió extrañamente feliz de volver a sus paredes sencillas, a su cocina modesta, a su calle conocida. Traían consigo papeles, compromisos, reuniones programadas, pero también traían algo que no estaba escrito en ningún documento, una dirección clara. Al llegar, el teléfono sonó. Era su madre. ¿Ya volvieron?, preguntó, con una voz que intentaba sonar casual. Sí, respondió Clara. Supe que todo fue muy movido, dijo la madre, dudando, y que el abuelo de tu esposo ya descansa. Así es, contestó Clara. Fue un hombre que, hasta el último momento, pensó en lo que dejaba más allá del dinero. Hubo un silencio breve. Tu padre, comenzó la madre. Tu padre quiere hablar contigo. No hoy, tal vez, pero pronto. Está avergonzado. Creo que es la palabra. No solo por haberse reído de Miguel, sino por haberse reído de ti. Clara cerró los ojos, sintiendo una emoción compleja. Cuando esté listo, hablamos, dijo, pero quiero que recuerden algo. Yo no tengo un valor nuevo porque mi esposo sea heredero. Mi valor era el mismo cuando ustedes se reían. Lo que cambió fue lo que ustedes sabían, no lo que yo era. Lo sé, respondió la madre en un susurro, y eso es lo que más duele. Cuando colgó, Clara sintió que una etapa de su vida se cerraba lentamente. No había venganza en su corazón, solo una profunda sensación de justicia silenciosa. Aquella noche, sentados en el sofá, Miguel la abrazó por los hombros. Al final, dijo él, se rieron de ti por casarte con un hombre simple, y ese hombre simple resultó tener una herencia millonaria. Pero lo más irónico es que la verdadera herencia que vamos a trabajar no es la millonaria, sino la invisible, la que se siembra en la vida de otros. Clara sonrió. Y eso, respondió, no lo puede medir ningún abogado. Se quedaron en silencio, mirando el techo, imaginando los jardines por venir, los proyectos, las personas a las que aún no conocían, pero que de alguna manera ya formaban parte de su historia. Si has acompañado a Clara y Miguel hasta aquí, en esta historia narrada, tal vez te estés preguntando qué herencia quieres dejar tú, aunque no tengas millones ni mansiones. Serán tus palabras, tu ejemplo, tu forma de tratar a los demás. Antes de irte, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el valor de una persona no se mide por su apariencia ni por su cuenta bancaria. Y ahora, una pregunta para ti, que estás del otro lado de la pantalla. Si hoy descubrieras que la persona a la que muchos despreciaron en tu vida era, en realidad, la más rica en valores, ¿tendrías el valor de pedirle perdón? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión puede ser el inicio de la transformación de otra historia. Resumen para cenas. Un pequeño apartamento cálido, con luz suave entrando por la ventana, donde Clara, una mujer sencilla de mirada profunda, guarda un álbum de fotos lleno de risas compartidas con Miguel, un hombre de manos ásperas y sonrisa limpia. Un parque verde en días nublados, gotas de lluvia brillando en las hojas, el primer encuentro bajo un árbol, una chaqueta gastada sobre los hombros de ella, la semilla de un amor humilde y verdadero. Una capilla sencilla adornada con flores blancas, bancas llenas de rostros curiosos, la novia caminando del brazo de una amiga mientras el novio la espera con traje sencillo y ojos brillantes. Fuera un jardín de fiesta modesta, mesas simples, comida casera, música cálida, niños corriendo entre luces colgantes. De pronto, un auto de lujo se detiene, puertas que se abren, trajes caros,
miradas serias cruzando el jardín humilde como si fueran de otro mundo. Un salón elegante, paredes altas con cuadros antiguos, un abuelo de rostro cansado, pero ojos vivos, recostado en una cama rodeada de luz tenue. Miguel, de pie junto a la cama, con lágrimas contenidas, y Clara al otro lado, sosteniendo una mano arrugada que aún tiene fuerza para transmitir ternura. El abuelo sonriendo débilmente, murmurando palabras sobre herencia, destino y amor, mientras el tiempo parece suspenderse. Una mansión de columnas altas, pasillos silenciosos, escaleras de madera pulida, un salón de reuniones con una mesa larga y papeles extendidos. Abogados con trajes oscuros, familiares en tensión, miradas cruzadas. En el centro, Miguel de pie, hablando con firmeza sobre usar la fortuna para proyectos sociales, y Clara a su lado, sosteniendo la mirada de todos, aceptando una responsabilidad enorme sin perder su sencillez. Jardines perfectos al atardecer, cielo naranja y rosa reflejado en la fuente central. Más tarde, un pequeño apartamento nuevamente, la misma cocina sencilla, 2 tazas de café, Clara hablando por teléfono con su madre mientras el rostro de ella se suaviza. Planos de proyectos sobre la mesa, dibujos de huertos comunitarios, niños y ancianos trabajando juntos, manos sucias de tierra y rostros limpios de esperanza. Al final, un abrazo silencioso entre Clara y Miguel en el sofá, la luz cálida de una lámpara encendida, y afuera la ciudad, indiferente, mientras una nueva historia comienza a florecer lejos de las risas que un día quisieron humillarlos.